Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo el mensaje del Señor, como cada día fieles a nuestro estudio de la palabra. A principio de este año de 2023 nos propusimos estudiar el Evangelio de Mateo, ya lo habíamos hecho antes, las tres cartas del apóstol Juan, estudiamos también el libro de Jonás, algunos cuantos libros hemos estudiado de la Biblia, y al principio de este año nos hemos propuesto estudiar el Evangelio de Mateo versículo por versículo, y hemos ido avanzando desde el 1 de enero hasta llegar al día de hoy. Hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar al capítulo 10, versículo 23, que en esta mañana vamos a tratar, que dice así: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Seguimos en medio del contexto donde Jesús está advirtiendo a sus discípulos de que ellos iban a comenzar a ser perseguidos debido a que han tomado la firme decisión de predicar la palabra. Bueno, ya hemos visto cómo lo primero que le dice el Señor es que nosotros tenemos que evitar hasta donde sea posible la persecución. Nos llama a ser prudentes como serpientes y a ser sencillos como palomas. Pero aún con toda la prudencia que podamos tener y aún con toda la sencillez, hay veces que es imposible evitar la persecución. Y lo que el Señor está diciendo en este versículo 23 es que cuando estemos siendo perseguidos en algún lugar, nosotros no debemos de hacernos los valientes y quedarnos, sino que debemos huir a otro lugar. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 12, que son los simples, los necios, aquellos que sabiendo que hay un mal, siguen permaneciendo en ese mismo lugar. Sin embargo, el avisado ve el mal y se esconde, dice la Biblia. El Señor está estableciendo un principio, una regla que se debe llevar a cabo en caso de persecución. Más adelante vamos a ver cómo los discípulos llevaron a cabo esta enseñanza, como por ejemplo hicieron Pablo y Bernabé, cuando los judíos comenzaron a perseguirles fuertemente en la ciudad de Antioquía. Y dice el texto del libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 51, que ellos se sacudieron el polvo de sus pies y se fueron de esa ciudad hacia otra llamada Icono. Y si sabes que en algún sitio estás corriendo peligro, el Señor dice que huyamos, que no vayamos a permanecer ahí ni un segundo más en ese lugar. Y esto es para cualquier ámbito de la vida. Si en el lugar donde estés, tu vida está siendo amenazada, vete de ahí inmediatamente. No te hagas él o la valiente. Tu vida vale mucho más. Una cosa es que caigas en manos de unos perseguidores que te lleven al martirio, y otra muy diferente es que teniendo la oportunidad de ser libre de la persecución, tú voluntariamente decidas quedarte a sabiendas que puedas morir. Ahora bien, cuando nosotros pasamos ya a la segunda parte de este versículo, a la segunda mitad de este versículo 23, donde el Señor le está diciendo a sus discípulos que ellos no van a terminar, no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que el Hijo del Hombre venga, aquí nos presentamos frente a un pasaje un tanto difícil de resolver. Tenemos que partir de que la expresión el Hijo del Hombre es un término que se refiere a Jesús, al Mesías. El problema está en cómo interpretamos esa expresión de antes de que venga el Hijo del Hombre. Hay muchas interpretaciones para esto. Mira, por ejemplo, hay estudiosos, hay muchos teólogos que piensan de maneras muy diferentes. Y bueno, ya cada comentario bíblico, si tú te vas a leerlos, te vas a dar cuenta que tienen puntos de vista totalmente diferentes los unos de los otros. Hay quienes piensan, por ejemplo, que Jesús se estaba refiriendo al momento donde se va a presentar resucitado frente a sus discípulos. Bueno, otros llegan a pensar que se refiere a la venida del Espíritu Santo que sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo resucitara. Luego hay otros tantos que piensan que se refiere a esa segunda venida que un día va a ocurrir. Bueno,
Y podríamos estar hablando aquí durante creo que bastantes minutos desglosando y mirando las diferentes teorías y pensamientos que hay. Yo creo que la más correcta, sin decir que es así al 100%, es la interpretación que leí de un comentarista, de un teólogo llamado Tasker, y es la siguiente. Él dice que este versículo difícil, que por cierto solo se encuentra en el Evangelio de Mateo, se comprende mejor si se le considera en relación a la venida del Hijo del Hombre en triunfo inmediatamente después de su resurrección. Pero bueno, sea cual sea el significado de esta expresión que Jesús dice, creo que lo más importante, atentos a esto, es captar el mensaje central que Jesús nos está dando. A veces solemos perdernos en los detalles y eso hace que perdamos la esencia del mensaje central. Y el mensaje aquí de Jesús es que suceda lo que suceda, siempre debemos predicar la palabra. Mira, no hay razón alguna por la cual nosotros podamos abandonar la tarea de anunciar el Evangelio. Y si en una ciudad nos están persiguiendo y no quieren recibir el mensaje que predicamos, pues cogemos nuestras cosas y nos vamos a otra ciudad. Y si una persona no quiere recibir el mensaje, pues comenzamos a predicarle a otra persona. Lo importante es nunca dejar de predicar, porque predicar es una necesidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Pablo dijo en la primera carta que le escribe a la iglesia, que está en Corintios en el capítulo 9 y versículo 16, que anunciar, proclamar, predicar el evangelio le es una impuesta necesidad. Y ay de él si no lo hiciera, dice él. Y si hablamos de sufrir persecuciones por predicar la palabra, bueno, sin duda alguna tenemos que hablar sí o sí del apóstol Pablo. Pero aún así, él continuó siempre anunciando el mensaje del evangelio. El apóstol Juan dijo al principio de escribir el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, que él se encontraba desterrado en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Entendamos algo, predicar la palabra es la gran misión a la que Dios nos ha llamado. Y estemos en el ministerio que estemos, escucha esto, sirvamos en el área donde sirvamos, la finalidad siempre es anunciar el evangelio. Si tú estás, por ejemplo, sirviendo en el grupo de la alabanza de la iglesia, mira, no es para lucirte, no es para que las canciones suenen más bonitas, no es para brillar, es para que a través de la alabanza, de la adoración, prediques el evangelio. Si estás sirviendo a Dios como mujer, como diácono, como pastor, qué sé yo, en el área de audiovisuales, en la escuela dominical o donde quiera que sea, recuerda que la gran finalidad es siempre la misma, anunciar el evangelio. Y como diría Pablo, ¡ay de nosotros si no lo anunciamos! Así que ya sabes, si te persiguen en un lugar, pues tranquilamente te vas corriendo a otro para poder seguir predicando la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque de verdad tú eres bueno, Señor. Queremos bendecirte y adorarte. Y oramos en el nombre de Jesucristo para que tú obres con poder sobre nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a anunciar el evangelio a toda criatura. Y si alguna persona o en algún lugar sufrimos persecución por predicar tu palabra, nos vamos a otro sitio. Ayúdanos nunca a decaer de esta misión de predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de predicar la palabra del Señor. Dios te bendiga.